estos 6 minutos vamos a ver unas tendencias astrológicas relacionadas a los temas de qué es la estigmatización. Hay muchos santos, y extrañamente era lo que yo les decía, que no quiero aparecer como el abogado del diablo, pero yo me preguntaría, si no creo en esto, ¿cómo es posible que después de Cristo, porque antes no la hubo, toda la estadística va del año 0 en adelante, cómo empezaron a haber santos? Algunas monjas, hay casualmente, muchos de ellos son cuerpos incorruptos, es decir, no se han degradado, huelen a rosas y casualmente tienen 5 orificios, la espada de Longinos donde atravesó Jesús, pies y brazos, en este caso las manos. Y otra cosa importante, tal pareciera que la estigmatización, ¿estás de acuerdo, Robert Millán? Aparece como se ven en los cuadros antiguos algunas veces al centro, pero ya se ha comprobado que la crucifixión no pudo haber sido ahí porque lo hubiera desgarrado, más bien es arriba, en la muñeca, en la parte alta. Bueno, pues si esto es porque fue un subconsciente colectivo y la gente vio esos cuadros y dijo, no, ahí voy a tener mis estigmatizaciones y son del centro, imposible, porque los ligamentos se ha comprobado que el peso desgarraría el cuerpo. Otra cosa, ¿cómo los estigmatizados, teniendo este, digamos, grado de percepción, ven esas partes del cuerpo? ¿Te acuerdas, Robert Millán, el Padre Pío? El Padre Pío, nacido en 1888, y si no me recuerdo, muere en el 1968, allá en Italia, por 50 años de estigmatización, ¿verdad? Que menos. Esos 50 años, ¿cómo es posible que vivió y que después se le cerraban las heridas en la noche? Al día siguiente sangraban porque ni siquiera se infectaban, olían a rosas, a lavanda o alguna esencia, y luego desaparecían, volvían la noche a reaparecer, daba sus misas. ¿Te acuerdas que eran 2-3 horas y eran unas pláticas que no eran sermones como los de ahora? Eran unas pláticas verdaderas. ¿Qué ser? ¿Qué posesión? ¿Qué Espíritu Santo? También le llaman el Espíritu de verdad. Lo poseía, entraba en un estado de éxtasis, que es la palabra, y en esa excelsitud se llevaba, y muchos de los estigmatizados ven, sienten, y sus deseos exacerbados entran en un estado superior de conciencia. Por eso se han hecho estadísticas que estas personas sufren, empiezan, o Giorgio Giovanni, que es otro de los casos que también Jaime Maussan entrevistó, y mucha gente en el pasado ha visto que ellos empiezan a sangrar en esas zonas de su cuerpo, pero no pierden líquidos vitales, y esa sangre, extrañamente, se han hecho estudios en donde el grado de acidez, alcalinidad y demás no está tan elevado, e incluso mantienen un punto 7, que ven que el punto 7 es el punto de equilibrio entre un estado ácido y alcalino. Bueno, el caso es que eso es como que de alguna manera su fe es tan elevada que se conectan, pero la estadística habla que del mundo, por hinduistas, brahmanistas, musulmanes, judíos y otras religiones, no hay estigmatizaciones. Pero lo más raro es que los otros avatares, los otros iniciados, hay un libro que se llama el Grupo de los Iniciados o la Historia del Poder, que hablan que todos estos seres vivieron vidas paralelas del Cristo, fueron crucificados, algunos los fueron vistos, pero no hay estadísticas verdaderas de cómo en la Iglesia Católica es donde el mayor número hay, ya casualmente en donde son santos, porque es muy raro la gente del pueblo o gente común, que también algunos tienen sus estigmas, pero es el de menos. Ahora, si yo fuese ese abogado del diablo, ¿yo cómo podría explicarles? ¿Cómo es posible que la gente se conecta a esa divinidad? Tiene que sufrir como el Cristo, tiene que sangrar, tiene que verse con esas huellas para sentirse, digamos, heredero de todos esos beneficios, tanto de sacrificio y demás. Al final, así como se ha entendido en los libros, se habla de que son huellas de fe, son muestras de cómo el humano tiene que sufrir porque es un planeta de expiación y de dolor, y la única manera es la imitación de Cristo. Por cierto, que allá en Mujeres en TV se lo he dicho, Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, escrito en el siglo XIII, editorial Kier, que es como dices, en vez de caer en la estigma, yo con el diálogo del alma y del Cristo me es suficiente y no puedo embargarme en esas culpas. Ahora, ¿cómo esperar que haya un mal aspecto aquí planetario y que estos astros van girando en esa bóveda perpetua celeste? Y yo he visto también por estadística, porque también ya no hay tiempo, a nivel astrológico, nada más estoy pensando en esto, que los planetas, digamos así, que quieras decir, a ver, dame una característica, la huella es Plutón, en donde también, por ejemplo, el signo más poderoso son los signos de fuego, de Aries o de Escorpión, en donde mucha gente por estadística son de ese signo, o tienen en la parte alta Urano del sacrificio, Plutón de la redención, o Marte
parte de la violencia y tuvieron que vivir una... Y además, estas figuras que están viendo ustedes acá, que son, ¿verdad, Jaime? Son figuras, esos cuadrados, de esas situaciones maléficas. A veces la gente tiene que sufrir y tener ese cuadrado maléfico, fíjate bien, Robert Millán, a través de la carta astral, para que con ese sacrificio tengan que redimirse. Y ojo, el Padre Pío, ¿verdad? Muere exactamente en su muerte, dejó de sangrar, se cierran las estigmas, no sangraba más de lo debido. Y lo más extraño, exactamente, había sufrido más de lo debido y nunca se encontró más. Y además un cuerpo incorrupto, ¿verdad? Porque muchos, aparte de ellos, son esos cuerpos incorruptos. Ahora, ¿cómo explicar que la estadística solamente es el copyright en el derecho católico? Pues es un extraño caso. Y exactamente, ya en este tiempo de despedida, lo que le podemos decir a ustedes es que les gustó lo de los estigmas. Podemos ver casos reales después, de gente, qué aspectos tiene, qué distancias son, que las cuadraturas son malas, que por ejemplo los planetas más maléficos son Marte, Saturno y Plutón. Qué interesante, ¿verdad? O lo que estaba diciendo de Aries y Escorpión, que son por índice, por estadística, los signos más recurrentes que tienen que sufrir esto. Prueba de fe, dolor, trabajo, una prueba del más allá. ¿Por qué tienen que sufrir eso? Hay gente que ya les dije que si no aprende por el dolor, no aprende de otra forma. Y este mundo de expiación, segundo nivel evolutivo, ya cuando nos purifiquemos, nos liberemos, podamos ascender, o seamos ya seres divinos, se los creo. Pero bueno, nos despedimos sin antes decirles que escríbanos a las 12casas@pctv.mx, porque ahí vamos a encontrar parte de sus preguntas y podemos ayudarles para ir ventilando más temas al respecto. En lo demás, muchas gracias, que Dios los bendiga.